Bristol, Inglaterra. Una mañana de 1838, 300 huérfanos están sentados a la mesa. Los platos están servidos, pero vacíos. No hay pan, no hay leche, no hay absolutamente nada de comer en toda la casa. Y el hombre a cargo, George Müller, hace algo que a cualquiera le parecería una locura. Les pide a los niños que inclinen la cabeza y da gracias a Dios por el desayuno. Un desayuno que no existe. Lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos dejó a todos sin palabras. Pero lo verdaderamente extraordinario no fue ese momento. Fue el método que Müller usaba para orar. Un método tan simple que un niño podría entenderlo, y tan poderoso que produjo más de 50,000 respuestas documentadas a lo largo de su vida. Y hoy te lo voy a enseñar, paso a paso. Para dimensionar lo que hizo George Müller, necesitas entender un número: 10,124. Esa es la cantidad de huérfanos que pasaron por sus orfanatos a lo largo de 6 décadas. 10,000 niños alimentados, vestidos, educados y cuidados. Y lo hizo sin una sola campaña de recaudación de fondos, sin un solo pedido público de dinero, sin un solo patrocinador al que le extendiera la mano. Solo oraba, y Dios respondía. No una vez, no 10 veces. Müller registró en sus propios diarios más de 50,000 respuestas específicas a oraciones específicas. No estamos hablando de generalidades vagas como «sentí paz». Estamos hablando de peticiones concretas, como «necesitamos leche para mañana a las 6 de la mañana», y respuestas concretas que llegaban exactamente cuando se necesitaban. Ahora, si escuchas esto, probablemente pienses lo que yo pensé la primera vez. Bueno, ese era George Müller, un gigante espiritual, un caso excepcional. Yo no tengo esa fe. Y eso es exactamente lo que Müller habría querido que no pensaras, porque él no empezó así. De hecho, empezó siendo todo lo contrario. Pero para entender cómo un joven mentiroso, ladrón y borracho se convirtió en el hombre que podía agradecer por un desayuno que no existía, necesitamos retroceder al principio. George Müller nació en 1805 en Kroppenstedt, Prusia, y su juventud fue, por decirlo suavemente, un desastre. A los 10 años ya robaba dinero del bolsillo de su propio padre. A los 14, la noche en que su madre agonizaba y moría, él estaba en una taberna, jugando cartas y emborrachándose. No fue al funeral, no le importó. En la universidad no mejoró. Müller acumulaba deudas, inventaba mentiras elaboradas para estafar a sus compañeros, y llegó a ser arrestado por no poder pagar sus cuentas en una posada. Pasó semanas en la cárcel. Tenía poco más de 20 años, y ya era un hombre vaciado por dentro. Y entonces, casi por accidente, un amigo lo invitó a una reunión de oración en una casa particular. Müller fue por curiosidad, no por convicción. Pero esa noche, algo se movió dentro de él. Vio a personas comunes arrodillarse y hablar con Dios, como si Dios estuviera en la habitación. No con fórmulas, no con discursos religiosos, con honestidad, con confianza, como quien habla con alguien que realmente está escuchando. Müller se convirtió esa noche, y su vida cambió de dirección. Pero aquí viene lo importante: su vida de oración no cambió de inmediato. Durante los primeros años como creyente, e incluso como pastor joven en Inglaterra,